Saludar a los hermanos. Faltan algunos hermanos. Quiero llevarles a Génesis capítulo 37, sus últimos dos versículos, y hoy nos corresponde ver el capítulo 38, mis hermanos. Dice así Génesis 37. Para los que ahí tienen sus Biblias, por favor, Génesis capítulo 37, vamos a leer los últimos versículos, que dice de esta manera: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sión. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aconteció en aquel tiempo, capítulo 38, 1, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermana. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enam junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló.
y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enán? Junto al camino. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Hermanos, para los que están ahí conectados, hoy vamos a hablar algunos temas muy familiares, un poquito muy Fuertes. muy a fondo en la estructura familiar. Para los que ya están como padres de familia, hoy vamos a hablar algunos temas que casi no se tocan en sermones o en enseñanzas porque tiene que ver mucho con lo que es la intimidad sexual. Y hoy la palabra de Dios nos quiere hacer recordar, hermanos, que toda actitud que se aleja de los mandamientos de Dios, que se aleja de los preceptos de Dios, toda forma de vida, todo pensamiento que actúa fuera de los mandamientos de Dios, siempre van a repercutir, siempre van a tener problemas. Y la semana pasada nosotros vimos sobre la hipocresía de los hijos de José, consolando a su padre, y su padre pues quería morir por causa del dolor que había provocado la muerte de su hijo. Pero también nosotros podemos ver cómo el último versículo narra cómo fue la vida de José, quienes lo vendieron hasta Egipto, y hasta ahí deja la escena donde podemos ver nosotros la historia de un pastor que era el pastor Jacob, para que nosotros entendamos que sus 12 hijos, pues tristemente, hermanos, por mayoría, por regla general, se torcieron, hicieron cosas no correctas delante de Dios, ni aún estando en el núcleo familiar de un pastor temeroso de Dios, íntegro como fue Jacob, y tener a un hermano ejemplar, íntegro, pues tampoco eso les tocó el corazón. La impiedad, la corrupción de su alma, de su ser interior, la maldad que había en ellos, había crecido, y ni aún con todo lo que pasó con el papá de ellos, tanto dolor que le provocaron. Ahora viene Judá, uno de los hijos de Jacob, si no estoy mal en lo que es el orden de hijos, es el tercero, cuarto más o menos, y nos hace recordar, hermanos, cuando en realidad el hombre no quiere actuar para obedecer la palabra de Dios, ni por más que sea de fe, siempre va a estar viviendo en derrota, en tonteras, en desobediencia, porque no quiere someterse a Dios, porque no toma en serio su relación con Dios. Y esto es lo que le pasa ahora a este Judá, y la Biblia dedica todo el capítulo 38 para que nosotros podamos notar que le interesó una mujer que no era de la fe, que no era del pueblo, una mujer que realmente no era de acuerdo al orden de Dios, y donde él, si nosotros podemos analizar y darnos cuenta, hermanos, todo lo que sucede en los primeros versículos del capítulo 38, nosotros podemos darnos cuenta lo complejo, lo difícil, cuando hay arrogancia en el corazón de alguien que no quiere estabilizar o someterse a los mandamientos o a la voluntad de Dios. Él pues deja a su familia, deja a sus hermanos, deja a su padre y se va de paseo, se va a otro lugar, y él pues empieza a enamorarse de otra mujer y levanta 3 hijos con esta mujer. Y cuando empezamos a ver qué nivel de hijos tenía él con esta mujer, nos damos cuenta que por regla general eran malvados.
Por regla general no tenían temor de Dios. Por regla general ellos no les preocupaba también una relación correcta con Dios. Y cuando nosotros vemos cómo lo describe la Biblia, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que lo que se siembra se cosecha, y cuando en realidad no hay un orden de vida espiritual, nosotros podemos llegar a sufrir las consecuencias cuando menos lo imaginamos o lo imaginemos. Y hermanos, cuando vemos cómo describe la palabra de Dios que esta mujer dio un primer hijo, un segundo hijo y un tercero, nos damos cuenta que el primero fue malvado y Dios le quitó la vida. El segundo también fue malo y Dios le quitó la vida. Pero notemos, hermanos, cuando nosotros empezamos a leer esto, pareciera ser de que, pastor, ¿y por qué la Biblia tiene esta escena acá? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué enseñanza hay de fondo? Y la enseñanza de este capítulo es para que nosotros tengamos cuidado para no juzgar las actitudes de las personas cuando son justas. Porque aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que la que sale de víctima aquí de todas las acusaciones o todas la forma de estar hablando en contra de ella, o las formas de estar el mundo criticándolo, o las familias criticando a la mujer, la que está de víctima acá es Tamar. ¿Y a qué quiero llegar con esto, hermanos? Quiero llegar de que nosotros los seres humanos somos tentados a juzgar sin ponernos a analizar, a ver a profundidad si en realidad es cierto o no. Y esto es lo que sucede cuando muchos leen el capítulo 38 de Génesis, y que tristemente, hermanos, muchos no se preocupan de lo que hay de fondo acá, que hay muchos mensajes de carácter espiritual para no caer en el mal juicio con que todo mundo es tentado a hacerlo cuando lee el capítulo 38 del libro de Génesis. Algunos comentarios cuando no se preocupan en profundizar la Biblia. Tamar la ramera, Tamar que se metió con el suegro, Tamar aquí, Tamar allá, Tamar que se vistió de prostituta, Tamar, y tantas cosas pueden salir de manera lógica, y las personas no se dan cuenta, hermanos, que no es el enfoque bíblico, es lo contrario que hay en el fondo de la palabra de Dios, para que entendamos que acá la mujer que es heroína en la fe, la mujer que es sujeta a la palabra de Dios, la mujer que obedece la palabra de Dios, la mujer que de verdad le tiene temor a la palabra de Dios, la mujer que está al tanto de la línea mesiánica para que naciera el Mesías de estas familias que Dios ha prometido. Si había una mujer que estaba al tanto de esta promesa, era Tamar. Despuésito voy a explicar qué pasó, pero es solo para que nosotros no caigamos a la tentación de hacer malos juicios sin antes evaluar las palabras, las acciones, los pensamientos y sentimientos de cualquier mujer o de cualquier hombre, si en realidad está a la luz de la palabra de Dios o no está a la luz de la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos esta escena, entonces nos corresponde a nosotros, hermanos, tomarnos la molestia de ir poco a poco para poder darnos cuenta de que acá hay grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Y mi hermano, para que cada uno de nosotros podamos ver Génesis capítulo 38, la verdad espiritual, la verdad que Dios reveló e inspiró, tenemos que ver aquí, hermano, desde el punto de vista celestial, por qué está escrito esta escena acá. Es para que entendamos qué iba a suceder en el futuro. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado en interpretar este pasaje, porque acá cualquiera puede confundir su cultura con la cultura judía. Mis hermanos, cuando nosotros vemos acá, muchos son tentados para pensar, ¿y cómo es que la nuera se fue a meter con el suegro? Hermanos, tenemos que entender
todo el suceso, paso tras paso, para no malinterpretar este pasaje, y por qué el quien pecó acá fue Judá y no fue Tamar. Tenemos que entender a profundidad, mis hermanos, lo que enfoca la palabra del Señor, porque a veces queremos juzgar de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a las cosas que nosotros vemos como mal, y no nos damos cuenta que hay una razón de orden de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a cómo Dios levantó a su pueblo, a su nación, de acuerdo a las normas que Dios dio a su pueblo, a las familias creyentes. De acuerdo a esas normas ellos se tenían que guiar, y nosotros, antes de hacer un juicio, hermanos, no podemos aplicar nuestra cultura a la cultura de ellos sin antes entender por qué estaba actuando esta mujer de esta manera, porque muchos son tentados a malinterpretar el texto bíblico. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros empezamos a notar, podemos nosotros ser tentados a ser influenciados por la cultura y malinterpretar este texto. Pero tenemos que notar, hermanos, que Judá, como el cuarto hijo de su padre, nosotros podemos recordar, hermanos, lo que realmente iba a pasar acá, porque si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, de acuerdo al orden de la Biblia, la línea mesiánica tenía que pasar con Judá. ¿Y cómo es posible que la línea mesiánica tiene que pasar por Judá si la semana pasada nosotros vimos que tristemente Judá, hermano, no tenía nada de qué gloriarse, porque este fue tristemente carnal, fue débil, fue hombre que no estaba tan íntegro delante de Dios, tan sumiso delante de Dios, para que nosotros entendamos que si el pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento, no es porque era un pueblo en especial, sino porque la gracia de Dios los alcanzó, y porque sus padres fueron creyentes en la palabra de Dios. Por eso es de que ellos fueron alcanzados. Es como si que nosotros nos preguntáramos, ¿y por qué Dios me salvó a mí? ¿Vio algo bueno Dios en mí? Nada, hermanos, nada bueno hay en nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué vio Dios en mí? Lo que vio era un hombre descarrilado, muerto en sus delitos y pecados, y que solo su palabra, el poder de su palabra, el poder de su mandamiento, la obra del Espíritu Santo, la transmisión del Evangelio llega para alcanzarnos y hacernos entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros somos alcanzados por su pura gracia. Nadie se ha salvado y ha llegado al cielo porque Dios lo dio como bueno y por eso se lo va a llevar al cielo. Jamás. Más bien es la gracia de Dios que se ha activado desde el Antiguo Testamento, donde la Biblia nos recuerda que por fe los hombres de la fe del Antiguo Testamento alcanzaron gracia delante de Dios, para que nosotros entendamos que esa fe es por el oír. La iniciativa de búsqueda del pecador, así como lo fue en la antigüedad hasta como lo sigue hoy en día, siempre es iniciativa de Dios, para que nosotros no seamos tentados en pensar de que merecemos el cielo, y porque Dios vio algo bueno en nosotros, y por eso es de que nosotros somos hijos de Dios. Esa forma de pensamiento no es bíblico. Y hago este comentario solo para notar de dónde vino la línea mesiánica, que era del linaje de Judá, para entender, hermanos, que de los 12 hijos de Jacob, que si bien es cierto eran un pueblo de fe, pero venía específicamente de la línea de Judá, y nos damos cuenta que pues no era alguien quien pudiera llamársele como hombre íntegro y temeroso, porque tras una flaqueza espiritual en estar mintiendo a su padre con relación a José, él no reaccionaba, él no enderezaba su corazón en relación con Dios Padre, y seguía pecando hasta llegar a tener mujer extranjera para levantar otros 3 descendientes con esta mujer, y donde la Biblia dice que mueren uno de los hijos de estos. Cuando mueren estos hijos de Judá, nosotros, hermanos, tenemos que ver si de la tribu de Judá vendría el Mesías.
Quiero que veamos acá, hermanos, que la ley de Dios todavía no estaba escrita, porque la ley de Dios se le dio hasta con Moisés, cientos de años después. Pero debe cumplirse en la vida del creyente antes de la ley, porque Dios estaba preparando a estos hombres de fe antes que la ley pudiera ser plasmada en pergaminos, en tablas de piedra o de madera. Pues antes de que quedara plasmada, Dios ya tenía una relación con estos hombres de fe a través de sueños, de ángeles, a través de oír la voz audible de Dios. Dios ya había dado indicaciones a estos patriarcas para que ellos pudieran guiarse como familia, qué tenían que hacer como familia. Y por esta razón, mis hermanos, a ellos se les anticipa de manera especial lo que iba a ser un mandamiento para el pueblo de Israel en el futuro, porque ya sus principios se estaban viviendo acá de manera anticipada. Aquí todavía no estaban los mandamientos, todavía no estaban escritos, todavía no estaba de manera escrita para el pueblo de Israel, pero sin embargo Dios se los estaba anticipando de qué manera tenían que comportarse, guiarse, cuál iba a ser su esperanza, sobre qué iban a tomar decisiones para que ellos no se desviaran y aprendieran a depender de la palabra y la voluntad del Señor, aunque no estaba escrito, pero Dios se comunicaba con ellos a través de su voz audible, a través de ángeles, a través de sueños. Y lo que está pasando acá, hermanos, la razón del por qué resalta lo que es esta escena de Judá y Tamar es para que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, que esta mujer era una mujer temerosa de Dios y apasionada por la palabra de Dios, sus mandamientos y su sometimiento a la voluntad de Dios era fuerte en ella. Aunque todavía no estaba la Biblia, no estaba escrita, pero Dios, parte de lo que iba a ser escrito, se los estaba anticipando a ellos cómo vivir, y es lo que sale a luz en Deuteronomios capítulo 25, versículos 5 al versículo 6. Por favor, busquen en su Biblia. Deuteronomios, vamos a ver, hermanos, por favor, alguien que participe ahí, hermanos, están por ahí, yo les agradezco con todo mi corazón. Hermanos, busquen en sus Biblias en Deuteronomios capítulo 25, versículo 5 al versículo 6. Si alguien lo tiene, por favor, le da lectura, hermanos, porque es un estudio donde podemos aprender a meditar todos para poder reflexionar y crecer en nuestra vida espiritual y nuestra comprensión. ¿Alguien ya lo tiene para que le dé lectura, mis hermanos? Deuteronomios capítulo 25, versículo 5 al versículo 6. ¿Alguien lo tiene? Por favor, hermano, hermana Gladys, hermana Ingrid. Ya. Pastor, Deuteronomio 25:5 dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Hermanos, pensemos en esto. Quiero llevar a algo más íntimo acá, hermanos. ¿Por qué razón dice que el primer hijo de Judá con esta mujer extranjera, cuando fue a buscar mujer, por qué razón murió? Por maldad. Pero dice que el segundo hijo, su papá Judá le dijo, mira, acostate con mi nuera, que ya murió mi hijo, y levantá descendencia con ella. Miren cómo la ley sale en el orden, porque estos hombres, ni aunque la ley no estaba escrita, ya lo estaban viviendo porque era la orden de Dios. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Dice que este segundo muchacho, cuando tenía intimidad con esta mujer,
en lugar de que todo el esperma que es parte del hombre en su intimidad, de derramarlo naturalmente en el cuerpo de la mujer, dice que él lo desparramaba en la tierra. Todo lo que es el esperma. Y dice que se enojó Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Solo para que ustedes y nosotros juntos aprendamos que Dios hasta en nuestra intimidad está al tanto de qué está pasando. Pareciera ser ridículo para muchos, pareciera ser tontera para muchos, pero si ve el libro de Cantares y el libro de Proverbios, hay muchos versículos que hacen mención de cómo Dios está en medio de dos personas cuando están en su intimidad, para que nosotros estemos conscientes que todo lo que hacemos está delante de los ojos de Dios. Y miren lo que pasó acá. Lo que pasó es que no quería levantar descendencia porque sabía que no iba a ser de él, y en desobediencia a la orden de Dios, en desobediencia a lo que Dios había dado a sus padres como hombres de fe, no lo hacía. Y entonces Dios también le quitó la vida. Y cuando nosotros vemos esto acá, dice, y tan fuerte será esto, pastor, que la maldad del primer hijo de este Judá con esta mujer extranjera se haya muerto. Dios le quitó la vida, y la maldad del otro por no llevar el orden natural de una intimidad sexual, también Dios le cortó la vida. Pues sí le cortó la vida, porque lo que estaba en juego era la genealogía del Mesías. Hermanos, lo que está en juego era la genealogía del Mesías. Y vamos a ver qué sucede en varias escenas después, para que podamos darnos cuenta, hermanos, que tristemente, hermanos, cuando los hombres no les importa ser de fe, cuando los hombres creen que la última palabra lo tiene él, o lo tiene su familia, o lo tiene la sociedad, o lo tiene la democracia, o lo tiene cualquier otra agrupación sobre este mundo, cuando se olvida que es hijo de Dios y es hombre de fe y se aparta de la palabra de Dios, el Señor lo va a llevar a juicio. De una o de otra manera. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, el capítulo 38. ¿Por qué está este capítulo 38? Porque pensemos que Deuteronomio se dio hasta cientos de años después, pero que ellos ya lo estaban viviendo de manera anticipada, porque tenían esa bendición de que Dios se revelaba a los padres a través de sueños, a través de visiones, a través de oír la voz audible de Dios. Esa era la forma como Dios trataba con los hombres de fe, y nosotros podemos darnos cuenta que esta escena se estaba dando con todos estos detalles porque estaba en juego la línea mesiánica, y por desobediencia estos tuvieron que morir. Ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos agarrar este pasaje bíblico y aplicar, bueno, como Judá se le ocurrió ir a jalar a su mujer extranjera y levantó descendencia ahí con la mujer y 3 hijos más, pues también yo voy a aplicar lo mismo. No, hermano. No es eso la lección. Ahora, acuérdense que toda esta escena empezó por desobediencia de Judá. Y cuando nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que él provoca solo nos hace reflexionar, mis hermanos, que la palabra de Dios no miente. Siempre aquel que desobedece va a traer consecuencias sobre su propia vida. Pero es interesante ver esto. Es interesante ver que cualquiera puede criticar a Tamar, cualquiera puede decir, no, ella es una prostituta, no, es una cualquiera, no, ella se le ofreció al suegro, no, ella es una mujer fácil, pero no es así. Aquí el culpable era Judá. Cuando empezamos a notar los versículos en su contexto, esta mujer era una mujer tan temerosa de Dios, que estaba al tanto del mandamiento de Dios, donde ya sabía el pueblo que si moría alguien, su esposo, el cuñado le tenía que levantar descendencia para que quedara el nombre
el nombre del difunto en vida para que pudiera seguir la línea mesiánica. Y hermanos, debe hacernos reflexionar, porque somos tentados a malinterpretar la Biblia. Muchos leen la Biblia con una lógica, y es cierto, entra la lógica, pero antes de que llegue el pensamiento lógico, ya se debe de haber invertido mucho tiempo en ser analógico para que los pensamientos queden lo mejor ordenado y las lecciones no salgan de su contexto. Y esto nos ayuda para comprender, mis hermanos, dichosas aquellas mujeres, bienaventuradas aquellas mujeres que han sido juzgadas injustamente, que han sido acusadas injustamente, que han sido tristemente ultrajadas injustamente, sin tomar en cuenta los principios bíblicos, el orden bíblico, la voluntad de Dios. Hermanos, el hombre de fe debe de entender que la ley de Dios se debe de cumplir en la vida de todo hombre de fe y debe de ser testimonio para el mundo. El hombre de fe debe de impactar su vida para el mundo que vive en tinieblas, para el propio pueblo de Dios, a la propia familia de fe, para que se cumpla la justicia de la ley. ¿Cuál es esta ley, mis hermanos? Como esta ley, cuando nosotros pensamos en este pasaje, nosotros casi no usamos este término, pero cuando se llega a este pasaje, los rabinos o los eruditos, los que se meten a profundidad de la Biblia y cuando tratan esta escena bíblica, el nombre de este mandamiento que se da anticipadamente sin ser escrita se le conoce con el nombre de Yubún. Es interesante cómo los hombres que se dedican a la escritura entienden el orden de cómo vienen las cosas para que nosotros no nos desestabilicemos en malinterpretar lo que se está dando acá, pero esta ley tenía que ver con eso y no había sido dado formalmente porque la ley vino hasta después y los patriarcas si caminaban en fe y si la palabra de Dios ya estaba en conexión con ellos. Hermanos, así se le conoce esta forma de estar sujeto a este mandamiento para que nosotros recordemos que aquí el culpable fue Judá y no su nuera. El pecador era Judá y no su nuera. El que estaba descarrilado era Judá y no su nuera. Mis hermanos, si la práctica consistía en que si algún hijo moría, el siguiente hijo levantaría descendencia de su hermano, porque eso es lo que vimos en Deuteronomio. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que se conoce esta ley, mis hermanos, como también el Yubún, como estaba mencionando, para que nosotros podamos comprender, mis hermanos, que tenía que ver con un miembro o pariente que levanta descendencia con la familia si quedaba viuda. Porque esto es lo que hay acá de por medio. Y los dos hijos de Judá mueren. Uno por maldad muere. Y el otro, ni aunque se le dio a esta mujer, Tamar, en lugar de llevar el orden de intimidad de acuerdo a cumplir el mandamiento de Dios, desparramaba fuera y le cayó la muerte. Tan delicado era esto que muchos que no logran entender la profundidad no ven nada novedoso, quizás lo vean como algo morboso o lo vean como algo ridículo o como algo carnal o como algo fuera del orden de lo que establece la Biblia, pero acá había pecado de por medio de parte de Judá y de sus dos primeros hijos y esto
hace a que cuando se comete, hermanos, un pecado tras otro, se lleva a otro. Porque Tamar se da cuenta de lo que hacía este muchacho y ahora le corresponde al padre. Miren cómo viene uno tras otro. Y la pregunta era, ¿tan descarrilada estaba Tamar? No, Tamar no estaba descarrilada. Tamar estaba preocupado por la línea genealógica del Mesías. Porque su suegro le había mentido que le iba a dar el primer patojo, o al otro patojo, o al otro patojo. Y ella, pobrecita, preocupada por cumplir la ley de Dios, pues la engañaba el suegro, bueno, y por ser engañador el suegro, bueno, ahora el suegro va a pagar las consecuencias. Y dice que ella, de acuerdo a los versículos, ella se fue a vestir como una ramera, una prostituta, y se fue a una calle, se vistió como ramera, y de noche pasó ahí el suegro, ya le habían dicho qué horas pasaba, y el suegro cuando la vio, bueno, esta mujer es de la mala vida y yo me voy a acostar con ella. Y le dijo a ella, ¿cuánto cobras para que yo pueda estar contigo? Y ella le dice, bueno, él le dice, Judá, yo te voy a dar tanto de los cabritos y qué le ofreció, pero ella dice, pero no tenés nada. Antes que de verdad cumplas tu palabra, déjame las cosas que llevas ahí. Es interesante lo que le pide. Le pide su anillo, su bastón y su túnica, su vestido. Una parte de su vestido. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que sucede acá, cualquiera podrá decir, ¿y qué tiene que ver esto, pastor, con todo lo que está sucediendo? Mucho, porque esta mujer era muy inteligente espiritualmente, íntegra. Era una mujer que estaba viendo de qué manera no fallarle a Dios de acuerdo al orden de su palabra. Mientras que el otro lo tomó como un desliz, el otro lo tomó como algo pasajero, algo carnal, algo que el hombre puede ser en su tontera. Pero esta mujer tomó todas las precauciones para que saliera a luz quién era injusto y quién era justo. Y mis hermanos, pensando que la mala, la culpable era entonces la mujer y no sus hijos, esta es otra manera de pensar de Judá. Judá de alguna manera decía, bueno, es posible que por causa de mi nuera se murió mi hijo, o por causa de mi nuera aquí o allá, cosas como humanos, cuando no se piensa en el orden de la vida espiritual. Y él decía, bueno, pues no le voy a dar a ninguno de mis hijos. Pero tras un pecado vino otro, y tras uno vino otro. O sea que él se justificaba creyendo de que el que estaba bien en hacer un justo juicio era él y no Tamar. Y por eso es que él lo miraba de esa manera a su nuera, y que esto traía más problemas y más problemas. Juzgar, criticar fuera de la fe es pecado. Por eso, hermanos, todo dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios, porque toda palabra, todo pensamiento, todo sentimiento, toda acción que no sea de fe, dará cuenta delante de Dios en el día del juicio. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender de estas lecciones, porque esta mujer era más fiel que Judá. Judá actuó con maldad en su corazón, desobedeciendo los planes de Dios y sus mandamientos. Tamar quería tener hijo de su difunto esposo, pero de acuerdo al orden de lo que Dios había mandado para la familia de Israel, como promesa del nacimiento del Mesías. Tenemos que tener cuidado y no criticar a Tamar o juzgarla, porque si hay alguien que es hermoso de imitarle en cuanto a sus actitudes, pensamientos y sentimientos de fe, es de imitar a Tamar, porque ni aun con todo lo que ella arriesgó, siempre fue por algo correcto, por algo que estaba en el orden de la palabra del Señor. Y debido a la actitud de Tamar, vino el nacimiento del Mesías.
consciente del mandamiento de Dios, debido a la obediencia de Tamar. Y mis hermanos, si nosotros podemos ver Génesis 30, 18, 19, vamos a ver cómo está aquí todo este enrollo para poder nosotros ordenar los pensamientos. 30, 18, 19, y dice entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje, hay tantas cosas que podemos aprender a fondo para que nosotros podamos notar que no solo ella quería asegurar las malas críticas para el futuro, pidiéndole estos objetos para que saliera a luz que ella era justa en su corazón, mujer dependiente de la palabra de Dios, pero también sale a luz esa justicia, porque dice que cuando ella se llegó al suegro de noche, el suegro no lo conoció que era ella porque era de noche. Dice la palabra de Dios de que cuando salió a luz todo, cuando salió eso de lo que hizo Judá con ella, ella ya nunca volvió a buscar esposo, ni nunca más se llegó al suegro, queriendo decir que a ella le interesaba la línea mesiánica y no tener pasiones sexuales desenfrenadas, como muchos lo malinterpretan. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos darnos cuenta de tantas verdades espirituales que hay acá sobre la integridad de esta mujer, para poder darnos cuenta que dichosas son aquellas familias que tienen mujeres que son dependientes de la palabra de Dios. Dichosas son aquellas familias que son dependientes de la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos hijos que tienen una madre que depende de la palabra de Dios. Pero esto que enfoca la escritura saca a luz la integridad de Tamar. Saca a luz, mis hermanos, que ella era mujer de fe. Saca a luz la maldad del corazón de Judá, la maldad del corazón de sus dos hijos que les fueron cortada la vida, y que nos debe de hacer recapacitar cuando nosotros actuamos sin estar pendientes de las ordenanzas, de los mandamientos o de la palabra de Dios, porque tarde o temprano lo cosechamos. Y todavía hay varias escenas acá para las siguientes lecciones, pero solo nos ayuda a comprender, hermanos, cómo la palabra de Dios nos lleva a la reflexión para darnos cuenta que la esencia de ser pueblo de fe, que la esencia de que exista la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de la palabra de Dios, es pues que cada uno de nosotros aprendamos a poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, para que Dios se glorifique en nosotros. Mis hermanos, ver la integridad de esta mujer y con toda la forma como todo mundo lo critica y lo criticaron, tristemente, hermanos, es el precio que se tiene que pagar para los que quieren agradar a su Señor y no a los hombres. Es el precio que se tiene que pagar para aquellos quienes quieren ser íntegros delante de Dios. Y vamos a ver más escenas para la otra semana. Pero por hoy, hermanos, por lo menos quedamos acá. Que lo que sale acá sobre la maldad de Judá, la maldad de sus hijos, la maldad de esta familia donde él fue a hacer vida lejos de su otra familia de allá, así bajo de agua, pues no en el orden de Dios. Llevaron las cosas para que fuera de mal en peor, y sale la integridad de una mujer que sí estaba al tanto de ser temerosa de Dios. Mis hermanos,
Cuando nosotros vayamos a dormir, a descansar, pensemos cómo la gracia de Dios sostiene a los que le buscan, a los que le temen. Cómo la gracia de Dios actúa en medio de sus hijos cuando son íntegros. Y cuando son soberbios, ni aun que estos hagan maldad, cuando tristemente hay corrupción en sus corazones, ni aun que hagan maldad, por ser hijos Dios los va a disciplinar y Dios va a tratar con ellos, y es lo que estaba haciendo con Judá, solo que él todavía no despertaba. Pero la otra semana vamos a ver qué sale a luz de la boca de este Judá, cómo él examina después que sale todo a luz, para entender grandes lecciones que hay acá de fondo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.